bien nada. No se ve el coche, está cerradísimo. Al pueblo. Son más de 4 kilómetros. Las casas se veían. Se veían casas desde aquí. Por el cortafuegos. Pero hay que conocer el camino. Más de una vez me he preguntado qué diría si un día en un juicio, en la calle, me encontrase con una de las personas a las que mi hijo, no sé qué. Yo sí sé lo que les diría. Procuro no pasar ningún viernes por delante de las concentraciones en favor de sus héroes, porque yo sí sé lo que les diría. Así que vamos a dejar de hablar. Esto es como pasar por delante de la fotografía de su hijo, bien sujeta en alto. ¿Cómo se puede? Tanta desvergüenza. ¿Qué haría usted? Mire, ya le he dicho que no quiero hablar. ¿No haría usted lo mismo? ¿Hay alguna casa antes de llegar al pueblo? ¿Hay alguna casa cerca? ¿Cuándo pasan las máquinas? No me contesta, ¿verdad? Que estemos obligados por la situación no va a hacer que vayamos mucho más lejos. Los dos lo sabemos, ¿verdad? Así que déjeme tranquilo, por favor. Lo que yo podía hacer ya lo he hecho. Y es suficiente con tener que pasar la noche juntos, para mí y para usted también. No sé. Bueno, yo sí sé, yo sí sé. Pues entonces sabe más que yo. Así que tal vez pueda contestarme. Nadie le dirá que Miquel sea capaz de levantar la mano. Al revés. Siempre Compruebe la deseando temperatura de la ayudar. chica, por favor. Voluntarioso. Compruebe la temperatura de la chica, por Y favor. todo el mundo le quiere. Ya lo hago yo. No hubo ni una sola prueba en relación a la muerte de su Muerte, marido. no, asesinato. ¡Asesinato! ¡Confesó! ¡Le torturaron! Dios. ¡Le torturaron! Y usted lo sabe. No hubo ni una sola prueba. Y usted también lo sabe. ¿Qué prueba hubo en relación a la muerte de su marido? Asesinato. Una confesión bajo Una tortura. confesión. Y una llamada. Una llamada. Sí, una llamada. Una llamada. Eso es todo lo que hubo. Una llamada. Una llamada. ¿Tiene idea de quién hizo aquella llamada? No, no lo sé. Nunca lo dijeron. Cree que si lo supiera se lo diría. Realmente lo cree. Flaco favor a quien ayudó a castigar el asesinato de mi marido. ¿Quiere usted saber algo más? Porque yo sé la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que su hijo es inocente? No, Porque no la me verdad, interesa nada una en verdad muy absoluto. dura. Mucho más yo duro. también sé algo de aquella llamada. Pues dígaselo a la policía y a mí déjeme en paz. No sé qué quiere de mí, qué pretende, qué quiere que le diga. Mi hijo está a casi 1000 kilómetros de aquí. Iba a decirle que mi marido está mucho más lejos. Pero a eso lo llamaría usted una frase fácil, Por más que sea cierto. Y él sí que no hizo nada para ello. Mi hijo... Su hijo sí. Miquel no ha sido criado en el odio. No es ningún asesino. Tengo que recordarle... Otra cosa es lo que le hayan, en lo que se haya metido. Pero le aseguro que sin saber. En casa no nos han dado nunca un disgusto. Su padre y yo vinimos muy jóvenes, buscando el pan. Una tierra de agua, no de sangre. Educamos a nuestros hijos en el amor a esta tierra. Y también les enseñamos a conocer y querer la de sus abuelos. Su padre no les toleró nunca el desprecio, el insulto, el odio. Yo nunca he dicho que la culpa sea de los padres. Ni de ellos tampoco. No, por ahí no. Eso sí que no. Algo se tuerce. Algo les
influye, les ciega. Algo. Ellos mismos. Ellos son los responsables. Igual que usted, igual que yo, igual que cada cual tiene que llevar a cuestas el peso de sus decisiones. No son decisiones libres. Totalmente libres y tienen que pagar por ellas. ¿Y yo? ¿Por qué tengo que pagar? Yo no estoy pagando por decisiones mías. Y estoy pagando cada día con mi vida. Lo único que me consuela es recordar que su padre no llegara a vivir todo esto, porque... Ay, ama, estoy sola y no puedo más. Sé que usted tiene un hijo. Sabe lo que es levantarse cada mañana sabiendo que nunca más volverás a abrazar a tu hijo libre. Nunca podría hablar a favor de ese acercamiento. Nunca. Sería perdonarles. O perdonarle. Y no puede ser. No puede ser. Que perdonen sus beatos cuando les hagan lo mismo a ellos. Lo siento. Unos años antes de que asesinaran a Alejandro, tuvieron que intervenirme. Nunca he tenido miedo al quirófano, pero no sé. Empecé a sentir un temor estúpido que no podía contener. Me venció. Pero no se lo dejé notar a nadie, para que los demás no sufrieran. La luz. Ya volverá. El día en que debían intervenirme, mi familia estuvo allí, una de las pocas veces. Yo me obligo a no perdonar. Me obligo, óigame bien, aunque mi sentimiento personal pudiera ser otro, y perdonar fuera tal vez lo más fácil. Yo me obligo a no hacerlo, y me lo repito para no olvidarlo. Qué innoble, ¿verdad? ¿Qué papel me ha tocado? Me han dado. Aunque pudiera caber una duda razonable de que fuera su hijo, que no la hay, quien no hablaría nunca en su favor. Yo no le pido que hable en su favor. En favor de ninguno, aunque no fuera el asesino de mi marido. A veces me doy cuenta de que por mí ya está. Me doy cuenta de que qué duro. De que podría hablar con alguien como usted
y hasta con ellos, con los asesinos. Y no sentiría nada demasiado distinto a lo que sentiría cualquier persona civilizada que hablase con ellos. Ya esa rabia, ese dolor, no se sienten. Y no es ningún síntoma de superación. Al revés. No soporto pensar que si el tiempo puede con todo, ¿dónde queda lo justo? Ese es mi deber. Recordar. Si impedir que se olvide parece imposible, al menos no olvidarlo yo. Obligarme a no olvidarlo yo. No hace falta que diga nada. Yo también me oigo. Y esto no era lo que yo. No voy a dormir. Si quiere. Cada día pienso en lo que podría ser de mi hijo. Si un día me dijeran que es un terrorista, que está tan muerto él mismo como para poder matar a otros, yo no podría mirarle a los ojos. Le aseguro que sí. Yo no le culpo por lo que ha hecho su hijo, sí por apoyarlo ahora. ¿Y te extraña? ¿Le extraña que una madre... La del asesino de mi marido salga todos los viernes a la calle con una fotografía de su hijo pidiendo privilegios para él? Sí, me extraña. Me extraña mucho y quiero que me siga extrañando. No quiero acostumbrarme a que nadie pueda impedir... ¿Cómo se envenenan? Oh, sí, nos envenenan. ¿O envenenáis? Envenenamos. Yo no estoy pidiendo ningún privilegio para mi hijo. Yo no pido nada para él. Para mi hijo, aquí o allá, poco va a cambiar dentro de una celda. Pido para mí, porque estoy perdiendo mi vida en batallas de otros. Le entiendo. Aunque parezca, le entiendo. Por eso no quiero escucharle. No quiero entenderte. Prefiero seguir mirándole como a una extraña. Pero hoy estamos aquí tú y yo. Y tú también tienes un hijo. Ya hemos hablado. Y te entiendo. No me entiendes. No me entiendes. Porque eso te haría cambiar de posición. Preferís humanidad a justicia, porque la humanidad siempre es más fácil. Pero a veces no queda más remedio que tomar el camino más difícil. Es un deber radical. Tú tienes el tuyo, que crees que es defender a tu hijo. Velar defenderle. Por él. No, y yo no tengo le el mío, que defiendo. ya sabes, ya los dos nos han venido impuestos nuestros deberes por actos de otros. Tampoco yo había imaginado nunca que perdería tanta vida. Mi deber sigue siendo el que me vino dado, o el que asumí como mío desde muy joven, tal vez, sin sospechar hasta qué punto la vida se me pondría cuesta arriba. Cuando comencé a salir con Alejandro y conocí qué es que los demás te den la espalda, que los tuyos te retiren el saludo por salir con él, por sus ideas. A mí los míos me retiraron el saludo. En mi casa, mi propia familia.
mis amistades en Vitoria. Y qué curioso, de los de él no me negó nunca a nadie la palabra, aunque tuviera que oír mucho, mucho, y callar cuando no estaba de acuerdo por evitar pero darme la espalda, anularme como hicieron los míos. Nunca. Al menos a la cara había una consideración. A mí me hicieron sufrir más, mucho más, los míos. Al principio mis amistades se reían, viéndome con el repeinado, decían. Y mientras no lo dieron por algo serio, siguieron riéndose. Hasta que comenzó a tejerse el silencio a mi alrededor. Lo mismo que en mi casa, en mi familia. Cuando comenzaron a hacerme el vacío, después de haber hecho todo lo posible para desanimarme y lograr que le dejara. Así caí en la cuenta de mi deber radical, del deber radical que asumía como un precio que pagar a no sé quién y no sé por qué, por salir con Alejandro. Con 20 años, un compromiso radical. No sé si es algo que yo ya llevaba dentro o es una actitud adquirida entonces, pero nunca he sabido qué es vivir sin implicarse. Y aunque tampoco tengo derecho a, no sé cómo decirlo, no puedo aceptar la falta de compromiso en los demás. Hay ocasiones en las que no puede uno dejar de comprometerse. Cuando aparece la violencia no hay posiciones neutrales, nadar y salvar la ropa. Nunca podré perdonar a quienes lo mataron. No en su nombre. Bastante antes de que lo asesinaran, nuestra relación ya había comenzado a ser una enfermedad sorda. Debí reaccionar, pero no lo hice cuando habría sido deseable y ahí seguí, adormecido, hasta que un atentado me despertó. Perdón. Yo misma acepté ese nombre para mi hijo. Terrorista. Que no quiero repetir. Yo di por cierto que aquella era la realidad, la vida de mi hijo, antes de que nadie lo sospechara. No pasó nada raro, no vi nada, pero sí tuve un presentimiento, no sé si certeza. Lo di por posible, no hasta el extremo de matar, pero sí de estar ahí. Poco después, pasé muchas tardes, por delante de la puerta de su habitación sin atreverme a entrar. No sé lo que estaba diciendo. Que poco después de sus sospechas, pasó muchas tardes. Poco después. No era eso. Ha dicho que pasó muchas tardes sin atreverse a entrar en la habitación de su hijo. No.
No volví a entrar. No, no era eso. Sí, después de la sospecha se precipitó el resto. La casa invadida, los furgones, mi hijo saliendo de casa con la cara tapada, los gritos en la calle. Como pude. Por pura supervivencia, asumí la culpa de mi hijo antes que nadie. Porque si me planteaba por un solo momento que mi hijo estaba siendo condenado para pagar con su vida y con la nuestra por algo que no había hecho, si me lo hubiera planteado siquiera, me habría vuelto loca. Así que fui la primera en darlo por cierto. Su propia madre. Fui la primera en condenarlo voluntariamente el mismo día que mataron a su marido. Pero seguí queriéndole igual. Seguí queriéndole igual. Demasiado duro para usted. Ponga a su hijo el cartel de culpable. Yo tenía que estar al lado del mío. Ese era mi deber. Y lo que el corazón. Sabemos, aunque hubiera preferido no saberlo, cómo se obtuvo la confesión de mi hijo. El juicio fue justo. El juicio no fue justo. Nada lo fue desde el momento mismo de su detención. Las conclusiones. Sí, las conclusiones fueron razonables y útiles. Ya se lo he dicho antes. Pero éticamente, usted tiene dudas, muy serias dudas de que quien esté pagando en la cárcel sea el asesino de su marido. No tengo ninguna duda. Las tiene. Del mismo modo que yo no quise tenerlas, usted las tiene. Y la satisfacción que imagino sintió, porque alguien fuese condenado y pagase. Porque el asesino de mi marido fuese condenado. No puede acallar la duda. Un doloroso margen de duda. No va a ayudarle ni perjudicarle. Ya está cumpliendo la máxima condena. Pero a usted puedo. A mí no puede nada. A mí no puede nada. No va a venirme ahora con que su hijo es inocente. ¿Cree que voy a entrar en el juego? A su hijo puede no ayudarle ni perjudicarle. Pero la ocultación a la justicia es un delito, señora. ¿Usted sabe quién? ¿Sabe? Y lo ha estado ocultando hasta ahora. Este chantaje es... No puedo quedarme más. Esto es lo más sucio que... Tengo que estar hablando de ello con una desconocida que me hace un chantaje asqueroso. Le he dicho que no es ningún precio. Olvídelo. Si no es ningún precio, hable. ¡Hable, pues! ¡Hable! No, mejor cállese. Le estoy pidiendo su ayuda. ¿A cambio de...? A cambio de nada. Le ofrezco lo único que puedo hacer por usted. ¿A cambio de...? Por favor. Si no es ningún chantaje, hable. ¡Hable, entonces! ¡Hable! Le estoy pidiendo su ayuda. ¿Para un criminal? No. Para una madre. Como usted. Para una madre. Váyale con esos argumentos a la madre de mi marido. Dígale a esa mujer que no ha vuelto a levantar la cabeza, que una madre como ella le pide la compasión que nadie tuvo con su hijo.
Por favor. No voy a hacer nada con ese papel. Ojalá pudiera. Ni tú ni nadie puede hacer nada. Ya está todo hecho. Hace 11 años. Y lo hizo tu hijo. ¿Y ahora te atreves? Te compadezco. De verdad. Necesito ver a mi hijo. ¡Y yo necesito ver a mi marido! Y nada va a devolvérmelo. ¿Y habría algo que yo pudiera hacer? Tener vergüenza y aceptar la ley. Esa ley es la que dice que mi hijo debe de cumplir la condena cerca de su casa. No puedo. Por Alejandro. No puedo. Querría él que se castigase a una madre a la que se le rompió el corazón al descubrir que su hijo podría afirmar con la tranquilidad de que no serviría de nada. Ni unos ni otros dejarían que se hiciera nada, aun suponiendo que mi palabra, lo cual ya es mucho suponer, se tomase en cuenta. Acercar a su hijo se interpretaría como política. cumplir la ley es política. Nada se libra. Tenemos lo que hemos querido tener. Es la hora. Estaba apagado. Ya me extrañaba que no hubiera llamado el hermano para preguntarme con esta nevada. Tenía teléfono. Ni darme cuenta de que lo había apagado. Tenía teléfono. ¿Eh? Le he preguntado si tenía teléfono y me ha dicho que no había. ¿Cómo? ¡Suélteme! Ya me ha parecido raro que llevase usted ese papel encima, tan a punto. Siempre lo llevo. Siempre recojo firmas. Y siempre es un ejemplar nuevo, sin ninguna firma aún. Todo estaba preparado. El que esa mujer se fuera tan aprisa nada más llegar yo y me dejara solo antes de llegar usted. Me callo. Y ese hombre también. Y me pregunto si hasta en el hospital, cómo me han dado hoy esta sustitución, esta guardia justamente hoy. Piensa. Esta zona, esta casa, sabiendo cómo iban a estar las carreteras. Estaba preparado. El barranco, el cortafuegos.
amedrentándome. ¿O de verdad se sentía culpable por si me pasaba algo? Le voy a decir lo que es sentirse culpable. Delatar a tu propio hijo. Eso es sentirse culpable. Haber hecho una llamada de la que voy a arrepentirme toda mi vida. Eso es sentirse culpable. Otras madres se enteran de que sus hijos son el mismo día que los detienen. Yo ya le he dicho que mucho antes. Y tenía otro hijo, tengo otro hijo más joven, el pequeño, que era todavía un niño. Y tuve miedo por él y por la vida del mayor, de Miquel, al que yo misma denuncio, por los dos y por las personas a las que podía. Así que decidí, no sé si decidí porque ni siquiera lo pensé. Llamé, qué horror. Yo denuncié a mi propio hijo para que lo apartaran para evitar que fuera más. Yo hice aquella llamada sin identificarme, sin dar la cara. Nadie lo supo. Ni mi propio hijo sabe que quien le denunció fue su madre. Solo lo sabe usted. Nadie más en todos estos años. Pero desde que aquel policía me contestó al otro lado del auricular, vivo con la angustia de haberle traicionado. Traía algo en sus manos, un pájaro, envuelto en un pañuelo. Traía un pájaro en las manos, un pajarillo de campo. Y me lo daba a mí con una congoja como no le había visto nunca, sin resuello. Ama, ayúdame. Aquel pajarillo no se movía. Estaba agonizante. Otros críos habrían cogido el nido. Le habían roto las patas a la madre y habían metido las crías en una jaula. El pobre crío, al ver aquello, echó a correr, cogió a la madre y echó a correr, corriendo desde la otra punta del pueblo para que yo lo salvase. El pobre inocente. Fue darme cuenta de que tu hijo siempre ve en ti. Y la noche en que lo detuvieron, no podía dejar de pensar en aquel día, con mi hijo entregándome aquel pajarillo y su confianza ciega en su madre. Y yo lo había entregado con aquella llamada. Confié en esa justicia que nadie respeta y ahora mi hijo está a cientos de kilómetros de aquí. Tonta. No volvería a hacerlo. Y no porque mi conciencia, sino
por cómo se tergiversa la ley para castigarnos a quienes. Claro, tampoco mi historia es como usted la esperaba. ¿Cuál lo es? Debería hablar con la policía y decirles que fue usted. Que fui yo quien entregó a su propio hijo para perderlo para siempre y con razón. Para que le garanticen su secreto y tengan en cuenta Ganar su un confesión. privilegio a cambio de una traición, no. No. Que lo traigan porque es la ley. Esa es mi lucha por mi hijo y por mí. Antes le he preguntado, ¿qué haría usted como madre de un hijo encerrado a cientos de kilómetros? Ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho tú el día en que tuve que decidir entre descolgar el teléfono o no hacerlo? Hablar cuando me contestaron al otro lado o colgar el auricular. Entre denunciar a mi hijo y me hablaba usted del deber. ¿Qué habrías hecho tú ante ese deber? Ahora te pregunto. ¿Mandarle a estudiar a otro país hasta que todo esto pasase? Quizás. Pero denunciarlo. Eso quedó para mí. Todo estaba preparado, ¿verdad? Estaría Estoy mal. seguro. ¿Cree usted que yo sabía que iba a venir hoy a esta casa? Sí. ¿Y que iba a hacer esta sustitución? Hay sombras alargadas. Da igual. ¿Qué quiere? ¿Café? ¿Leche? Me cuesta desayunar a estas horas. Sí. ¿Cómo ha despejado? Sí. Ya han quitado. Sí. Ya he oído. A mí también me cuesta, pero un café. No, gracias. Había preparado este encuentro conmigo, ¿verdad? Importaría tanto si es para llegar a entendernos. El arma. Estaba en la habitación de su hijo, ¿verdad?